¿Qué pasa, crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente decirte que este es el sexto vídeo de una serie de 6 vídeos en los cuales he hablado sobre todo lo relativo al roadmap, qué deberías de estudiar, cómo lo deberías de estudiar, el ecosistema de JavaScript dentro del mundo del desarrollo web, y en este vídeo vamos a hablar en este caso de los proyectos. Es decir, que vamos a hablar sobre todo el tipo de proyecto que vas a trabajar en cada empresa y las tecnologías que debes de comprender, que debes de conocer para cada uno de ellos, o las más habituales, por lo menos aquí en España. Vamos a comenzar, y es que cuando hablamos de proyectos estamos hablando de los trabajos, es decir, de cuando tú entras en un trabajo, en una empresa, qué tipo de trabajos vas a realizar, qué tipo de proyectos seguramente realices. Y sobre todo te voy a contar aquí también sobre todo a qué perfiles están asociados. Perfiles que, recuerda, estuvimos hablando también en un vídeo que te dejo por aquí arriba y abajo en la descripción. Así que vamos a definir varios, en este caso, varios de estos proyectos. Por un lado, vamos a tener en este caso las newsletters y los banners, ya que son, bueno, una pieza clave de cualquier campaña de marketing. Después tendremos las CMS y las tiendas. Después saltaremos directamente a las landing pages. Por último, vamos a tener, bueno, por último no, después tendremos otro que serán las aplicaciones para mobile y también, bueno, aquí podríamos entrar en aplicaciones para ordenador y por último el mantenimiento de aplicaciones o de páginas web. Es decir, que estos serían los 5 tipos de proyectos que seguramente vayas a trabajar cuando entres en una empresa. Vamos a comenzar con cada uno y a conocer exactamente qué vas a trabajar en cada uno de ellos. En el caso de una newsletter, ¿de acuerdo? Y tengo esta mini tablita, ya sabéis que me encantan las tablas, vamos a ver un poco qué lenguajes, qué preprocesadores, qué librerías o frameworks, CMS u herramientas deberías de conocer. A nivel de lenguajes, yo te recomiendo sin ningún tipo de duda HTML, CSS y JavaScript, o sea, básicos en el caso de newsletters y de banners. Por otro lado, si hablamos de librerías o frameworks, te recomendaría aprender jQuery, te recomendaría aprender Bootstrap. Después, a nivel de CMS, te recomendaría aprender WordPress, ya que hay un montón de páginas básicas que vas a tener que hacerle un pequeño mantenimiento, modificarlas con WordPress. Por supuesto, a nivel de herramientas, yo estudiaría cómo subir por FTP, es decir, cómo funciona el cPanel, etc, 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 ya sea con FileZilla o con CyberDuck. Por otro lado, también estudiaría MJML, que por cierto, si no sabes muy bien lo que es o cómo funciona, te dejo un vídeo justo aquí arriba y abajo en la descripción, ya que hace bastante tiempo generé una newsletter y fui explicando un poco el proceso paso a paso. Además de esto, también te recomendaría Google Web Designer, precisamente porque es una herramienta mediante la cual se suelen generar muchas veces los banners. Por lo tanto, es una herramienta básica, no muy difícil de controlar, pero digamos que es bastante esencial a la hora de desarrollar banners en este caso. Por otro lado, después saltaría a los CMS y a las tiendas. Cuando hablamos de CMS y de tiendas, estoy hablando de que la gran mayoría de páginas web de casi todas las empresas tienden a estar sobre todo en WordPress y las tiendas online, además de estar en WordPress con WooCommerce, que sería el plugin en concreto que utilizan, también nos daremos cuenta que se utiliza o se puede ver mucho Shopify. Así que vamos a comenzar en el caso de los lenguajes HTML y CSS y JavaScript, digamos que son los 3 lenguajes básicos para todo. Después, a nivel de lenguajes, también aprendería PHP y MySQL para saber cómo funciona la conexión con base de datos, ya que es un básico en cualquier gestor de contenido y en cualquier tienda online, por supuesto, ya que todas tienden a trabajar bajo ciertos CMS. Después, en librerías y frameworks, aprendería por supuesto jQuery y Bootstrap como librerías básicas que vas a necesitar controlar. Además, también lo siguiente que haría sería, a nivel de CMS, aprender WordPress, esencial. Shopify también no estaría mal. Cómo subir por FTP, ya sea FileZilla o CyberDuck, es decir, todo el proceso del cPanel que hemos hablado previamente. Y por supuesto, MJML lo vas a necesitar también porque si vas a hacer el CMS o gestionar la tienda, seguramente también tengas que enviar, en este caso, las propias newsletters. También te recomendaría, por supuesto, aprender bien, aunque esto se hace normalmente con con MySQL, aprender la herramienta PHP esencial para gestionar bases de datos en SQL. Así que, partiendo de esto, después tendremos las landing pages. Básicamente son pequeñas páginas donde te van a pedir el registro, donde vas a utilizar mucho formulario. De ahí la importancia, sobre todo, de controlar formularios en frameworks como podría ser Angular, React o Vue. Y vamos a ver cuáles son los lenguajes básicos. A nivel técnico, digamos que los lenguajes vuelven a ser los mismos: HTML, CSS y JavaScript. Esto no cambia. Por supuesto, saber un poquito de PHP no está mal porque gran parte de las landing pages muchas veces tira de código PHP, sobre todo las más antiguas. Por lo tanto, te recomendaría conocer como mínimo un poco cómo funciona PHP y cuál es su funcionamiento básico, los includes, los requires y la conexión a base de datos, ya sea MySQL o PDO.
Por otro lado también, a nivel de preprocesadores, aprenderías SAS, LESS también, pero SAS sobre todo, y de compiladores, pues vamos a decir TypeScript, ¿ok? No haría falta en principio aprender Babel, no sería necesario, pero sí que es verdad que TypeScript cada vez se está utilizando mucho más en este tipo de desarrollos. Después, a nivel de Build Tools, lo que haría sería aprender, por ejemplo, Vite.js, y a nivel de, bueno, también tendríamos Webpack, y por supuesto Prettier como sistema de linter, ¿de acuerdo? Sería los básicos, más o menos. Recordar todo lo que estuvimos hablando en el vídeo de builders, de linters, de frameworks, rendering frameworks, todo eso, que por cierto, si no sabes lo que es, recuerda, aquí arriba y abajo en la descripción tienes todos los enlaces, pero básicamente, pues estas son un poco las herramientas más utilizadas. Por supuesto, a nivel de librerías y frameworks, yo tiraría por React.js y Vue, ya que son los dos ganadores, sobre todo en landing pages, ¿de acuerdo? En pequeños proyectos, ya que recordemos que tanto React.js como Vue.js están pensados para generar interfaces de usuario. Al fin y al cabo no dejan de ser unas librerías, aunque todo el mundo lo llama framework después, pero bueno, digamos que no dejan de ser unas librerías bastante sencillitas. Si tuviese que aprender algún tipo de CMS o de herramienta, aprendería Git, por supuesto, Node.js y Axios. Para mí estos serían los mega básicos. Ahora, vamos a suponer que vas a trabajar en una startup o vas a trabajar en una consultora que sobre todo se dedica, o en una marca, ¿no? En una empresa, en un banco, por ejemplo, que se dedica a generar sus propias aplicaciones, tanto móviles como aplicaciones normales de escritorio. Para ello, yo lo que te recomendaría sería HTML, CSS y JavaScript, esto es un básico. Después, a nivel de preprocesadores o de compiladores, Pug y SAS. Pug, aunque se demande muy poco, hay muchas empresas que todavía lo siguen utilizando, ¿vale? En proyectos que ya tienen montados. A nivel de compiladores y de transpiladores, te añadiría TypeScript y Babel, por supuesto. A partir de aquí, en sistema de Build Tools y de linters, pues aprendería Vite.js y Webpack como sistema de Build Tools, ya que son los más utilizados, sobre todo Webpack, aunque sea hiperantiguo, todavía se sigue manteniendo en la gran mayoría de proyectos que existen en muchas empresas. A nivel de linters, aprendería en este caso Slint y Stylint, que serían los dos básicos, sobre todo a nivel tanto de JavaScript como también de CSS. A nivel de testing, aprendería Library Testing y Jest, que son de los dos más combinados, y en librerías y frameworks, por supuesto, aquí dentro metería Next, metería Nuxt, en el caso concreto de Vue, y metería la plataforma o el framework Angular, ¿ok? También metería React Native, dependiendo del tipo de empresa, pues utilizarán una cosa u otra. Y por supuesto Ionic, que Ionic, aunque a nivel técnico haya mucha gente que no le guste, me da igual. Eso no implica que las empresas no lo sigan demandando. Y después, como herramientas, por supuesto, aprendería Git, aprendería Redux, aprendería Vuex, en el caso concreto de Vue, aprendería Node.js, esencial sobre todo para la gestión de APIs y de todas las herramientas de tanto de librerías como de testing como de Build Tools. Recordar que eso ya lo estuvimos viendo en el vídeo, sobre todo del ecosistema de JavaScript a nivel backend, que te dejo por aquí arriba y por abajo en la descripción. Por supuesto, también aprendería Axios, que aquí he tenido que reducir el logo a la mínima expresión. Y por supuesto, MongoDB o algún sistema de base de datos no SQL. Y a partir de aquí hablamos del mantenimiento, y es que esto va a ser un básico en la gran mayoría de empresas en las que entres. Y es que normalmente no creas aplicaciones desde ceros, mantienes aplicaciones, les añades características nuevas, features nuevas. Entonces, normalmente las empresas no tienden a crear aplicaciones o páginas web todos los días, porque tampoco es rentable, ni para el cliente, ni para las empresas, ni para las agencias, ni consultoras, ni pyme, para nadie, ¿vale? Entonces se empieza a generar una aplicación y a partir de ahí se le empiezan a añadir más elementos. Por supuesto, otra de las cosas que deberíamos de tener en cuenta con respecto al tema del mantenimiento es que esto implica una cosa esencial y algo bastante interesante. Sobre todo que primero deberías de conocer todas las tecnologías que no sean tu core, o que no todas, sino que deberías de conocer las principales. Como ya vimos en el vídeo anterior de los roadmap, por ejemplo, si tu stack es, por ejemplo, React, es bastante interesante que también aprendas Vue o que sepas lo mínimo de Vue, por lo menos. ¿Por qué? Porque en una empresa normalmente no solo tienen un proyecto de un tipo, sino que pueden tener varios y de varios tipos con diferentes tecnologías. Es posible que de hecho en alguna que otra empresa, por ejemplo en ciertos bancos, exalumnos míos han estado trabajando uno en un equipo con React y otro en un equipo con Vue, haciendo prácticamente la misma aplicación.
Por otro lado también el mantenimiento de estas webs es tener claro, y sobre todo para que lo potencies, si quieres sobre todo saber cómo potenciar tu portfolio, recuerda que tienes un vídeo aquí arriba y abajo en la descripción hablando sobre todo lo necesario que deberías de añadir a tu portfolio, pero tener un ejemplo de cada tecnología en tu portfolio o lenguaje, ya sea SAS, algo con TypeScript, algo con React, va a ser esencial, obligatorio, sobre todo para que se vea cómo tu portfolio está completo, cómo tu portfolio está lleno. Además de todo esto, también te recomendaría lo siguiente, y es que, por supuesto, algo esencial sería el que si quieres seguir viendo y comprender sobre todo cómo funciona JavaScript, cómo funciona no solo el Event Loop, sino el Execution Context, Lexical Context y cómo funciona React, que te lo voy a explicar aquí a partir de los próximos vídeos. De hecho, el próximo vídeo seguramente sea o el de React o el de JavaScript, no estoy muy seguro, dímelo abajo en los comentarios y te confirmo cuál será el próximo, pero te recomiendo que le des a like, te suscribas a este vídeo haciendo clic en el botón de suscribirte o haciendo clic aquí en mi cara. Por aquí te aparecerá un vídeo que seguramente te interese y por aquí una lista de reproducción que ha pensado YouTube exclusivamente para ti mediante su algoritmo, así que seguramente también te interese. Espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Chao, Grook.